Cada día es una aventura, cada válvula guarda una historia. Vamos a entrar en los desiertos más áridos, navegaremos los mares más profundos y escalaremos las plataformas más altas. Bienvenidos al espacio donde conoceremos las historias profundas de las personas que hacen posible que funcione nuestra industria. Este es el podcast Conducto Irregular. Conducto Irregular. Camilo, buenos días. Buenos días, Ana. Empezamos este encuentro entre los dos literalmente como un encuentro, porque tenemos alguna información, tuvimos algunas conversaciones preliminares, pero no nos habíamos visto. Verte y encontrarte fue maravilloso, me llenó de emoción y quiero empezar esta conversación diciendo que este encuentro es una oportunidad, como ha sido tu vida, una vida llena de oportunidades. Así es. Cuando conversamos y pensando en este momento tan especial de conocer tu vida, sí, pensé eso, pensé que tu vida ha sido una vida de oportunidades, pero porque tú las has permitido, porque tú las has encontrado. Entonces quisiera hablar contigo sobre eso y que nos cuentes un poco cómo ha sido eso de darle oportunidades a la vida y particularmente iniciando con tus primeras llegadas a tu vida profesional, de cómo encontraste tu primer trabajo y cómo ese trabajo fue el que disparó y el que fue esa plataforma y esa autopista para hacer lo que haces hoy. Cuéntame un poquito cómo se inició tu vida profesional, cómo empezaste cuando entraste a Casa Limpia, cómo llegaste ahí, porque sé que además tenías otros intereses que también has sido, digamos, a los que les has dado vida durante todo tu transcurrir profesional. Pero ¿cómo empezaste, Camilo? Bueno, primero que todo, también encantado de conocerte. La oportunidad de dar el testimonio de vida, tanto como personal, educativo, laboral, es algo muy bonito, una oportunidad también, porque las personas no tenemos siempre la oportunidad de contar nuestras vidas fácilmente, ¿sí? Entonces, como tú lo comentabas, partiendo de, principalmente, pues yo tengo una discapacidad motriz, ¿sí? Porque nací de 7 meses, fue un embarazo complicado. Entonces, ha sido, como tú dices, una vida llena de oportunidades, porque pues yo me crié como una persona normal, porque pues afortunadamente mis papás han sido mi apoyo siempre. No se podía por los temas de la vida económicos dar un tratamiento normal como lo sugerían los neurólogos. En ciertos casos me decían que la educación fuera guiada por expertos, en instituciones para personas con discapacidades, pero pues el tema económico no nos abrió esa posibilidad, pero también fue un ejercicio para hacer la persona que soy hoy en día, gracias a Dios y a ellos. Laboralmente, cuando yo me gradué de bachiller, en mi casa somos 4 en el hogar, mi papá, mi mamá, mi hermana, y pues era muy difícil para mi papá como cabeza de hogar tener los 4, ¿sí? Recuerdo tanto que un día nos sentamos, los 4, y él me dijo: Camilo, yo no le voy a negar el techo, no le voy a negar la comida, pero si quieres más, hay que trabajar, echar para adelante. Y sí, porque ya era una persona de 18 años, que ya no te va a cubrir un seguro por ser menor de edad. Y ahí empezó mi vida. Yo me gradué en diciembre, salí al mercado laboral a conseguir trabajo como todo joven, pero por mi condición era
difícil. O sea, hay que ser sinceros en la sociedad, que eso es una brecha que hoy en día se está viendo, que se está trabajando, pero pues hablemos de hace 15 años, un poco más. Entonces era una brecha muy abierta todavía, laboralmente. Entonces yo empecé a repartir hojas de vida, a moverme, porque pues también por mi tema de mi problema, pues yo no podía andar al aire libre sin un seguro, ¿sí? Entonces llegó como a mediados de febrero la oportunidad de empezar en Casa Limpia. Pasé la hoja de vida, vamos a hacerla porque pues afortunadamente mis papás me han enseñado que el trabajo nunca es deshonra y hay que valorarlo. Y me presenté a Casa Limpia. Como primera oportunidad. Sí, como y fíjate primera oportunidad. que por eso te insistía que tú permitías esa oportunidad. Probablemente llegar a Casa Limpia era para ti una sorpresa o no pensabas que pudieras tener ese trabajo y arrancas en Casa Limpia, te das esa oportunidad. Sí, así es. Y ahí empecé, desde el primer día que ingresé me enviaron para el Centro Comercial Santa Fe. Trabajaba de domingo a domingo, era un trabajo duro porque pues tocaba hacer diversos oficios, trabajos pesados, que pues para una persona normal, como me lo dice la neuróloga hoy en día, es complicado, imagínatelo para ti. Pero pues yo no me podía dar ese gusto de escoger, porque no había la oportunidad, era la única que había. ¿Qué era lo más difícil que enfrentabas en ese trabajo? Cuando me dices que de acuerdo a tu condición era más difícil, ¿por qué era tan difícil? ¿Qué era lo que era tan complejo en esa primera entrada a la vida profesional? ¿Qué era lo complicado? Lo primero era asegurar que tenía trabajo, ¿sí? Demostrarme a mí mismo que podía trabajar con una persona normal. Tocaba trabajar de domingo a domingo, ¿sí? Pesado. Entonces ya de ahí ya partía uno de que el desgaste físico y mental es total, fuerte. Tocaba hacer trabajo yo empecé 6 meses porque sabían de mi problema y yo barría la calle todos los días. Así duré 6 meses hasta que me pasaron a los sótanos y aprendí a manejar máquinas, ¿sí? De lavar los pisos. Entonces ya se fue dando como de que sí puedo y que puedo hacer más cosas como una persona normal dentro de lo laboral. Entonces ya lo último yo ya aprendí a cargar los carros de la basura, los grandes. Entonces apilaba la basura, la llevaba. Entonces era un trabajo físico, de fuerza, desgastante. El manejo de máquinas también, porque no es fácil. Entonces ahí como que ya me di como una fortaleza de trabajo para mí. Ahí duré 5 años, ¿sí? Se descansaba 1 o 2 días al mes, entonces era muy desgastante físicamente. Pero también, como tú dices, la oportunidad. A los 2 años dije, no puedo seguir aquí, tengo que estudiar. Y también el apoyo de mis papás, ya que está trabajando, estudie. Me presenté a la Nacional, me quedé por fuera para arquitectura por unos pocos puestos, pero me di cuenta de que tenía también mis habilidades. Entonces salí al mercado a buscar instituciones educativas privadas, sí. Entonces, en un par me dijeron que no, por mi problema, por las manualidades que se ven en los primeros semestres de arquitectura, de diseño. Y sí, fue un poco frustrante porque pues
bueno, trabajo, pero me quiero superar más, estudiar más. Y no, y era algo que me gustaba y me gusta porque pues a veces veo. Sí. Quiero preguntarte un poco, y te interrumpo para hablar de eso. ¿Siempre viste en ti la decisión de querer estudiar, de querer integrar a tu vida profesional no solamente el trabajo, sino el conocimiento? Y ese tema de la arquitectura y el diseño me llama la atención porque cuando conversamos preliminarmente me contabas que es un tema que te gusta mucho, que te interesa mucho y cómo has ido logrando de todas maneras también, a pesar de que no haces un trabajo con ese tema, con el tema como de la estética y las imágenes, y también lo has desarrollado, porque además de trabajar también has podido integrar ese tipo de intereses tuyos para también llenar tu vida no solo de trabajo, sino de temas que te gustan. ¿Cómo ha sido un poquito eso para que eso complemente lo que vamos a hablar ahora del momento en el que llegas acá, que es un momento muy importante en tu vida? Pero ¿cómo vas integrando tu estudio, tus habilidades, tus intereses reales? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo armas? La verdad, sí, siempre me ha gustado como aprender cosas, como la curiosidad, digamos. La curiosidad. La curiosidad de las cosas. Increíble. Sí, entonces en ese momento yo me acuerdo que entré a estudiar a una institución caminando y llegué y pregunté y ahí me dieron la oportunidad, pero no había arquitectura ni diseño. El que quería estudiar había diseño gráfico nada más. Entonces vi el pénsul, entonces dije, bueno, se acopla, vamos a estudiar. También hoy en día puedo decir, me sirvió mucho para llegar donde estoy, pero también en esas preguntas de que uno se hace, si hubiera estudiado de pronto un técnico en contabilidad en vez del técnico en diseño, hace mucho más tiempo hubiera sido contador. Bueno, a eso vamos a llegar, sí. A eso vamos a llegar. Pero tocaste un tema muy importante, Camilo, y es la curiosidad. La curiosidad más allá de que uno pueda o realice 100% lo que uno quiere. Muchas personas de pronto tenemos actividades que siempre quisimos hacer u otras personas actividades que nunca quisieron hacer. Pero ese tema de la curiosidad es muy apasionante porque la curiosidad te juega a ti a favor en todo este hilo conductor que estamos hablando, que es lo que tú has permitido que la vida te dé, las oportunidades que has encontrado, y eso tiene que ver con la curiosidad. Y sigamos en esa ruta de que seguías en Casa Limpia, ya estabas inquietándote por estudiar, por armar tu carrera. ¿Y qué pasa en un momento dado que estás en Casa Limpia y llega lo que tú llamaste cuando conversamos un día de suerte, una oportunidad? Lleguemos a eso y ahí vamos a ver cómo tu vida empieza a ser todavía más apasionante de lo que es ahora. Bueno, pues gracias a ese estudio, a ese técnico en diseño gráfico en Casa Limpia, se dieron de cuenta que estaba estudiando y empecé a hacer pinitos para ser coordinador y poder llegar a ser supervisor. Aprendí a hacer cositas de nómina porque los supervisores me fueron dando su apoyo también. Iba haciendo mis pinos de coordinador. Pero en cierto momento de la vida vi que más compañeros estaban también subiendo, pero yo me quedé como ahí, ¿sí? Entonces yo alcé la mano. Yo quiero también progresar, ya estudié, ya, sí. Y un día yo iba para mi casa, salía de turno, me llamaron que me devolviera. Yo pensé que era para doblar turno o claro, empezar a hacer nómina de nuevo, sí. Y me ofrecieron la oportunidad de ir a Bicentenario, al oleoducto, a presentarme como una entrevista para ser operario, porque necesitaban una persona
hombre, como operario, ahí, Pero ahí seguías estando en Casa Limpia. tal cual. Entonces, sí, lo tomé porque iba con otro compañero, mi compañero declinó, dijo que no. Entonces, pues, Quedaste tú. que yo fui, me acerqué. En ese entonces, la persona que estaba a cargo de servicios administrativos me entrevistó, conversamos, le gustó mi hoja de vida, le comenté mi problema, porque igual yo donde llego, nuevo o X razones, yo las cuento porque uno no sabe. ¿Sí? Entonces lo conté y hice mi entrevista y me devolví a trabajar mi turno de 2 a 10. Cuando estaba trabajando llegó el supervisor y me dijo, Camilo, acabaron de llamar y lo necesitan para que empiece como operario en Oleoducto Bicentenario con Casa Limpia mañana mismo. Eso fue algo de revolución dentro del centro comercial, dentro de Casa Limpia también, porque pues nos iba a representar en un contrato nuevo, que qué chévere. Entonces, se va uno más motivado porque era un cambio. Para mí eso ya era el primer cambio, porque tú ya no trabajabas de domingo a domingo, trabajabas de lunes a viernes, sábado, mediodía, ya el cuerpo se liberaba un poco más. Entonces ya había tiempo para compartir en familia, para hacer cosas personales que no podías antes. Claro, empezaste a darte cuenta también porque tú lo viste como posibilidad, que el trabajo no solamente era hacer y hacer y hacer, sino que el trabajo también tenía que abrir la posibilidad de otros espacios, otros momentos, tener permisividad con tu vida personal, porque lo necesitabas también. Así es, sí. Porque en realidad, sí, en ese momento fueron 5 años de servicio que no conocí mucho de la vida como joven, digámoslo, porque en ese lapso de 18 a 24, 25 años, los jóvenes pueden conocer muchísimas cosas, vivir muchas cosas. Yo tal vez me privé de algunas, pero eso también me llevó a ser riguroso conmigo mismo laboralmente. Entonces llegué afortunadamente a Oleoducto Bicentenario. Y ahí arrancas Ahí arrancó otra a conocer otra esa empresa. oportunidad, sí. Otra oportunidad. Porque eran 6 compañeras y mi persona. Ahí como a los 6 meses tuve como ganas de declinar la labor. Sí. ¿Qué sentías? ¿Por qué? ¿Qué empezaste a sentir ahí? Porque me sentía muy bien haciendo mi trabajo, pero pues había ciertos momentos donde no me sentía cómodo. Entonces, y ya el tiempo, ya eran 5 años y medio, la misma empresa, técnico en diseño, sabía cositas de animación también, que uno, no sé si todos lo vemos igual, pero yo dije, no me puedo quedar aquí mismo. ¿Sí? ¿Y ahí qué pasa? Porque fíjate cómo la vida coincide en ese instante en donde tú ya empiezas a sentir como un poco ese agotamiento, pero siempre con esa perspectiva tuya de trazarte una ruta, llega otra oportunidad. ¿Cómo llegamos a ese punto que es muy importante? A mí me gusta contarla porque es muy curiosa. Curiosa y a la vez chistosa, porque un día estaba yo haciendo aseo y pasó don Mario García, en ese momento era el gerente financiero en Bicentenario, y se quedó mirándome. Y yo, cuando al rato volvió y pasó, yo ya estaba terminando y se quedó mirándome, pues ya me dio intriga y curiosidad. Que me mira. Exactamente. ¿Por qué me está mirando este señor? Sí, yo de pronto hice algo malo. Entonces en ese momento como que él también se dio cuenta y me dijo,
Camilo, necesito hablar con usted. Entonces yo dije, oh Dios, ¿qué hice? Entonces, recuerdo que en Bicentenario todas las oficinas eran en vidrio, entonces se veía todo el mundo. ¿Sí? Y las compañeras empezaron a especular que quién sabe yo qué había hecho, que me iban a sacar. Entonces era algo como también curioso. Entonces yo me fui con don Mario, entramos a su oficina y pues ya como que se dio cuenta de que yo estaba nervioso por el tema y él me dijo, tranquilo, no se preocupe, vamos a hablar. Bueno, entonces me dijo, ¿cuántos años tiene, Camilo? Pues 24 o 25 años en ese entonces. Me dijo, y usted, perdóneme la pregunta, ¿usted es bachiller? Claro, sí señor, ya como que la charla se hizo más amena, ya pude yo conversar. Entonces, le comenté que era bachiller, que era un técnico en diseño gráfico, que sabía ciertas cosas. Entonces me hizo la pregunta, ¿qué haces tú aquí, en Casa Limpia? Entonces, le comenté mi problema motriz. Le dije, desafortunadamente estamos en un país donde no se nos da tanto la oportunidad. Y pues, como te conté a un principio, tenía que asegurar un seguro. Claro, unas condiciones. Sí, exactamente, sí. ¿Y a dónde llegó él? ¿Cómo le viste ahí? ¿Qué era lo que él quería realmente? Entonces él me dijo una palabra, una frase que me marcó mucho y me gusta decir que él me dijo, ¿crees en la suerte? Y yo le dije, no, yo creo en los días, o en el día de suerte, que si fuera la suerte, uno toda la vida tendría suerte. La suerte es una vez, dos veces y hay que mantenerla si la aprovechas. Entonces yo le dije que sí. Dijo, hoy es un día de suerte. Un día de suerte. Porque la persona que está en la recepción de facturación va a pasar al área de contabilidad con nosotros y yo no sabía que tú tuvieras tanto estudio y me gustaría tener su hoja de vida entre las 3 personas que hay también para esa vacante. Entonces para mí fue como una caída a la tierra de nuevo, porque pues estaba nervioso y que te digan eso. Entonces yo le di gracias por la oportunidad, me pidió la hoja de vida ese mismo día, salí, la armé con el jefe de servicios administrativos y la pasamos. Pasaron 8 días donde me llamaban a hacer pruebas y él me dijo, manténgalo en discreción porque no sabemos. Afortunadamente, las pruebas salieron bien. Un día estaba yo limpiando un vidrio en una oficina y la señora de talento humano me hizo señas de que me acercara mientras hablaba ya por su celular. Cuando me acerqué, me invitó a la oficina de don Mario. Llegamos a la oficina, él terminó sus asuntos, ella terminó su llamada, pues yo tímido, con pena. Porque, pues, y pensando qué era lo que iba a pasar. Y que era algo que estaba viviendo que no pensaba, que para mí era como una ilusión, como un sueño en esos días que estaba viviendo. Porque era ese tema de seguir hacia adelante o seguir ahí donde estaba. ¿Sí? Cuando se acabó la llamada y se inició la conversación de los 3, doña María Cecilia le dijo a Mario, me acabaron de llamar, Camilo se quedó con el puesto, fue la mejor entrevista de las 4. La mejor entrevista de las 4. Sí, entonces en ese momento don Mario... no fue solo una oportunidad, fue una certeza. Don Mario se levantó de su puesto, me dio la mano, me dio la bienvenida como trabajador nuevo para Bicentenario
y me pidió que tenía que iniciar a los 2 días. Entonces fue una chocoaventura también de salir, renunciar, sí. Las compañeras también pensaron que me habían echado porque todo fue muy revolucionado. Y ahí arrancas ya Ahí arranco en Bicentenario. en Ahí es donde está la Bicentenario. anécdota de la corbata. Sí, ahí está la anécdota. Cuéntanos de esa anécdota de la corbata porque creo que eso te emociona mucho. La verdad, pues, una persona que se creó con sus papás, que nunca usaba un vestido, ni siquiera para grado de 11. Era muy curioso porque en ese entonces Bicentenario era muy formal de usar vestido, corbata. Pues yo siempre andaba en jean, camiseta, buzo. Era para mí algo nuevo. Entonces, desde el aprenderme a hacer un nudo de corbata, era algo también complicado para mí, porque pues mi papá no sabía, mi mamá tampoco, yo menos. Pero fue algo chévere, bonito de aprender a vestirte mucho mejor. Ya eso como persona te hacía crecer, ¿sí? Que fue una experiencia muy bonita. Y ahí arrancas, Camilo, y continúas con esa ruta profesional que te has trazado gracias a la oportunidad, a que vieron en ti una disposición. Yo me atrevo a pensar que el día de suerte es cierto, pero la suerte también proviene de las posibilidades que uno proporciona para que eso ocurra. Eso tampoco ocurre gratis. Diría que toda esa ruta que te trazaste, además ya complementando con el diseño y ya después empiezas ya tu carrera como contable, como contador, digámoslo así, porque tú ya eres profesional en contabilidad y arrancas y es también como esa ruta que trazas tú de aceptar las oportunidades, no solo de verlas, sino de aceptarlas y construir esa ruta. Y si fuéramos hacia atrás y miráramos cómo empezaste tú con esa posibilidad en Casa Limpia y ahora lo que haces aquí, lo que te han permitido hacer acá, lo que tú te has permitido, pues digamos es lo que yo llamé al comienzo una vida de oportunidades, pero de oportunidades que tú aceptas, que tú propicias. Y hay otra cosa muy, muy especial y es también esa oportunidad que tú abres contigo mismo, que es de cuidarte. Yo supe que tú también has tenido la oportunidad de irte a España y quedarte por fuera y sin embargo te diste cuenta que tenías que cuidarte como profesional, que tenías que cuidar también tus vínculos, tu relación con la familia, tu preservación del trabajo y optaste por darle continuidad a esa vida. Me parece increíble todo lo que has armado y construido para que tu vida profesional tenga un sentido y para que tu vida personal también tenga un sentido, la forma como integras a tu familia, tus habilidades, tu interés por el deporte también. Cuéntanos un poquito de cómo finalmente esa vida profesional es también tu vida personal y logras hacer esa integralidad tan interesante. Sí, lo que también hablábamos de las oportunidades. Yo empecé a requerir mi labor empíricamente en el área contable. El conocimiento contable era empírico, no sabía nada. Me defendía con lo que sabía de diseño gráfico, que era Word, Excel, sí. Pero pues también me iban instruyendo desde la parte del grupo contable. Y ahí pues me di cuenta que tenía que aprender algo contable. Entonces empecé con un técnico en contabilidad, ¿sí? Cuando empecé, hice el primer semestre, ya iba a pagar el segundo, porque era lo que se acomodaba también a mí, el técnico. Entonces un día don Efraín me dijo, no, la idea es que usted sea profesional
lo necesitamos como contador. Hay que hacer la oportunidad. Y sí, yo paré ese segundo semestre, ahorré y empecé al siguiente año la carrera profesional. Fue duro porque una carrera de 5 años, para mí fueron 7, pero la pudimos sacar, ¿sí? En ese lapso me fui avanzando, conociendo más cosas de contabilidad, aprendiendo. En la misma área de contabilidad me fue asignando más cosas, soltando más trabajo. Entonces, era como desplegar lo que estaba aprendiendo y retribuirlo también con mi conocimiento, ¿sí? Entonces, en un momento de la vida, una tía que vive en España me dio la oportunidad de viajar y conocer, porque yo nunca me había subido en un avión, nunca había conocido el mar, y ya con 27, 28 años. Entonces fue una bonita oportunidad también. Yo iba como en 5.º semestre cuando me fui para allá. Pude salir, pude viajar, conocer, y estando allá, mi tía me hizo la propuesta: Camilo, quédese, arranque una nueva vida aquí, yo no lo voy a desamparar, pero piénselo, tiene 5 días antes del viaje, si quiere lo corremos un mes, 15 días, para que lo piense. Y sí, fue una propuesta, una decisión complicada que he tenido en mi vida, sí. Yo decía, sí, muy bonito, me siento muy bien aquí, muy a gusto, pero es lo que hago ahorita en la charla, de volver al pasado, ¿sí? Y me puse a pensar, 5, 6 años de trabajo, de esfuerzo, de quemarme las manos, de que la familia no sabía el sufrimiento para que uno como persona hace para obtener sus cosas, porque uno como persona nunca le cuenta a los demás lo que se esfuerza, lo que siente, lo que piensa. Y ese fue como el boom mío de decir, no, yo tengo que volver a terminar mi carrera como profesional, que si más adelante puedo volver aquí, lo haré, pero tengo que terminar algo que ya empecé, que fue mi carrera. Y en eso estás, Camilo. Y para cerrar, quisiera hacer referencia a 2 cosas. Mencionaste en algún momento cuando conversamos que la discapacidad es más un nombre, pero no es, o la incapacidad no es lo que es. Realmente eso no existe por la sencilla razón de que uno se da la posibilidad y por tus capacidades. Aquí el tema no es una discapacidad o una incapacidad, es tu capacidad. Y eso me lo mencionaste y me pareció hermoso también pensar que lo que tenemos son capacidades. Y lo último, ¿qué cambiarías tú de tu vida? ¿Tú cambiarías algo? No, porque afortunadamente, por todo lo que he hecho, no cambiaría nada, porque es algo como que ha sido la ruta de mi vida, ¿sí? Y cada quien tiene su camino diferente. Entonces yo pienso que no cambiaría nada en mi vida. Vivo muy a gusto. Como te contaba, que tú me preguntabas qué cambiaría. Nada, pero sí cuidaría mucho y cuido mucho de mi salud. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, para mí no es una discapacidad, pero para la sociedad algunos sí lo ven así, ¿sí? Entonces, si yo no me cuido, no puedo trabajar bien, no puedo alcanzar ciertas cosas que quisiera alcanzar o una persona normal puede alcanzar y puede hacer, ¿sí? Tú ayer me preguntaste
que algo que me gustaría hacer, ¿sí? Yo sé mover un carro, ¿sí? Yo puedo conducir, ¿sí? Pero volvemos al punto, la sociedad no lo ve igual. En algún momento hice el curso, ¿sí? Pero cuando llegué al tema de los exámenes y todo eso, la doctora me dijo, no, quiero el consentimiento por parte de su neuróloga. Claro. La neuróloga me dijo que no, ¿sí? Es algo que sí lo puedo hacer, ¿sí? Que en algún momento haré, ojo, el curso, lo intentaré, pero son cosas de que me gusta, pero no me frustra, ¿sí? Porque de eso se trata, de aprender, de hacer, que si se hace así, no, ¿sí? Entonces son cositas, me encanta montar bicicleta, ¿sí? A pesar de mi discapacidad motriz, porque el tema es motriz hoy en día, me encanta jugar fútbol, ir al estadio, ¿sí? Yo llevo una vida normal, afortunadamente, gracias a Dios. Hago en mi casa, cocino, ayudo. Eres un miembro de familia. Sí. Y eso es muy especial también, porque has priorizado en tu familia. Y por una razón, ya para concluir, básicamente porque tú integras la posibilidad de ver, de recibir, la posibilidad de integrar a tu vida sueños, pero al mismo tiempo te cuidas, proteges. Y por eso tal vez has logrado tantas cosas. Esto es una vida de oportunidades, pero es una vida de oportunidades que tú has abierto. Sí. Y que siempre las tienes ahí. Así que eso lo que mereces un gran reconocimiento a ti. Más que felicitarte, es realmente un aprendizaje y un prodigio poder hablar contigo y entender que siempre hay una vida de posibilidades. Gracias, así es. Igual también como en algún momento en OER se recalca mucho el tema de perdurar en el tiempo como persona y laboralmente. Yo pienso que eso lo he logrado también aquí en OER y como persona, porque pues ya son 10 años que llevo con los 2 oleoductos. Entonces, has sabido perdurar, mantenerte y así mismo seguir aprendiendo. Entonces, es algo muy bonito, tanto laboral como personalmente, como tú dices. Yo busco como ese equilibrio y es lo que también me ha mantenido como persona. Gracias, Camilo. Gracias a ti. Una oportunidad para mí haberte conocido y para todos. No, Gracias. muchísimas gracias por la invitación. Esto fue Conducto Irregular. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos o nos escuchamos en una próxima ocasión. Una idea original de Oleoducto de los Llanos, presentado por Ana María Aponte. Realización Ojo por Ojo Multimedia.